Gracias. Entonces, decíamos que hoy vamos a estudiar la regresión lineal, que es un modelo central de la ciencia de datos, y estábamos conversando que la ciencia de datos, por un lado, son modelos estadísticos, y por el otro lado son programas de computadora, y las palabras clave que andan por ahí son aprendizaje automático, clasificación supervisada, clasificación no supervisada. Dicho sea de paso, es muy posible que en el segundo semestre del año entrante haya un curso de análisis de datos para ciencias, para todos los estudiantes de ciencias, que podría ser una continuación de bioestadística para quienes les interese el perfil sería un curso opcional que dictaríamos en el Centro de Matemática. Bueno, entonces este es un modelo estadístico privilegiado y vamos a ver si, tanto como dice la propaganda, podemos explicarlo bien. Bien, entonces es la clase 24, decía que nos quedan con esta 3 clases más, porque perdimos una por feriado, y los 2 últimos jueves nos damos clase, son 30, entonces son 27 hábiles, ese es nuestro plan. Ah, pinta ese curso de Bovera. Sí, claro, sí. No, y bueno, nosotros ahora ya les conté, estamos sometiendo a publicación un artículo con un equipo, con colegas del Pasteur de ancestría charrúa, ¿sí? que hacemos unos test de hipótesis. Pero bueno, eso para hablar de la interacción entre la estadística y la biología. Bien, entonces, yo no entiendo el chiste de Mauro porque me aparecen dos rectangulitos, capaz que es un icono que mi computadora no captura. Bueno. Son unos de gente con lentes que le gusta estudiar. Ah, es eso. Chiquilines, yo estoy tan lejos, miro eso. Está bien, bueno, pero ustedes no se hagan los, ¿no? No se hagan los listos porque están ahí, ¿no? Como diciendo, yo no, pero bueno. Bien, los libros no muerden. Bueno, entonces, los temas es la regresión lineal, que es el modelo más sencillo que les contaba, y cómo se estiman los parámetros de la regresión lineal. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la modelación entre grupos de variables, es decir, explicar cómo una variable depende de otra. Nosotros basamos una parte muy importante del curso en la estadística de variables independientes, y decimos, este es independiente de este, y incluso quisimos hacer test para saber si 2 muestras son independientes, ¿sí? Pero muchas veces el interés es otro, el interés es explicar una variable a partir de otra. Entonces, en los ejemplos que mencionábamos, por ejemplo, la variable X pueden ser las cosas que yo compré, y la variable Y las cosas que me ofrece Amazon, digamos, para los que compran en línea, o la película que me ofrece Netflix, en fin, digamos, una cosa así. El modelo que nosotros vamos a ver es muy sencillo, pero igual está en el corazón de ese problema. Entonces, la idea es que X y Y son datos, ¿sí? Son 2 variables que medimos. Y A y B son 2 constantes que queremos determinar. Lo que ocurre es que en este modelo que ustedes están viendo acá, la dependencia es absoluta. Quiere decir que si ustedes saben la X, entonces necesariamente obtienen exactamente la Y. Y en la vida o en las cuestiones en que nos interesa aplicar, eso no es tan así, digamos, ¿sí? Por ejemplo, estos son datos que obedecen a ese modelo con un A y un B que yo escribí ahí, ¿sí? Y igual 1 más un medio de X. En realidad el A es un medio y el B es 1, ¿sí? Está escrito al revés, debería de ser voy a corregirlo cuando suba las transparencias. Lo anoto acá. Clase 24. Y igual un medio de X más 1, ¿sí? Digo, para escribir todo igual, eso es importante. No está mal, pero es mejor darlo vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos esos datos están alineaditos exactos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la pendiente, acá está mal, la A y la B acá están cambiadas porque las puse en otro orden, pero la pendiente se saca como el último dato menos el primero de la Y
sobre el último dato menos el primero en la X. Eso nos da la pendiente de la recta. Y una vez que tenemos la pendiente, la ordenada en el origen la sacamos haciendo esta cuenta. ¿Está? Pero este no es nuestro problema, porque nosotros estamos haciendo estadística y nosotros difícilmente obtengamos una serie de datos como de esta naturaleza, ¿sí? En realidad, acá tengo otro error. Pucha, digo, qué distraído. ¿Qué error tengo en la fórmula? A ver si se dan cuenta. Fíjense la fórmula anterior. Yo tenía Y es AX más B. Y yo lo que quiero es un modelo en el que AX más B, se describa aproximadamente. Lo que es un modelo mucho más flexible que puede aplicarse en muchas más situaciones, no exactamente cuando los puntos están alineados. Entonces yo lo que quiero es que al AX más B se le sume un error posible. Entonces falta el B acá. ¿Se entiende eso? Es más B más épsilon. Sí, se entiende. Ah, genial, gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El error épsilon es desconocido y puede deberse, en la estadística clásica, digamos, se dice que se debe a errores de medición. Pero en realidad también puede deberse a que hay otras variables ocultas que no estamos midiendo y que no incluimos en el modelo. ¿Sí? A ver, nosotros, por ejemplo, en el GIAD, el grupo interdisciplinario de análisis de datos del COVID de la Universidad de la República, hicimos un modelo que explicaba el número de reproducción de la pandemia, Y, en función de la movilidad de Google. ¿Sí? La movilidad de Google es un dato que se publica diariamente. Entonces nosotros íbamos 14 días para atrás, nos fijábamos cuál era la movilidad y lo ajustábamos. El número de reproducción de los contagios. El número de reproducciones, ¿qué es lo que está pasando? Es como la derivada, ¿sí? Cuánto está creciendo los contagios. Como ustedes se dan cuenta, entre esas dos variables están muy alejadas, porque de la movilidad, que quiere decir lo que yo me muevo con mi celular, a que yo me encuentre con una persona, yo esté contagiado, yo la contagie, pasan una cantidad de cosas que yo no estoy modelando. ¿Sí? Pero de todas formas, con un error, se pudo explicar el número de reproducción en función de la movilidad 2 semanas antes. Más o menos 2 semanas es el tiempo en que la persona se infecta, se desarrollan los síntomas, se hace el test, le da positivo y el SINAE comunica que le da positivo. Ahí hay una cantidad de tiempos que en total son tiempos biológicos de acción del virus en el cuerpo, sumado a tiempos administrativos, y eso más o menos son 14 días. ¿No? Entonces, con esto quiero decir que este error puede deberse a variables ocultas que no son tan relevantes como la variable importante, ¿sí? La primera variable que explica. Luego se pueden hacer modelos más sofisticados, donde uno explica una Y por varias variables, ¿sí? X1, X2, suponga que la movilidad, suponga que la temperatura podría tener que ver, supongan que no sé, la cantidad de contagios del día anterior podría tener que ver, en fin, digamos, se pueden hacer modelos más complejos. ¿Sí? Pero este es nuestro modelo más sencillo, a pesar de que acá le falta la B. Profe, pero ese, Sí. si mal no recuerdo, había quedado casi calcada la de la movilidad con la de otra, No sé ¿no? si ustedes lo vieron, pero nosotros lo hicimos con un equipo que estaba, bueno, Gonzalo Bello, que es un virólogo, Nico Shebor, que es un físico, Marcelo Fiori de la Facultad de Ingeniería. Marcelo Fiori, digo. Sí, Marcelo, nos quedamos, pero de cara, daba miedo. Quiero decir, daba miedo porque nosotros con eso sabíamos, si eso funcionaba, cuánto iban a ser los contagios dentro de 2 semanas. Claro. Porque se anticipaba. Entonces, y lo llevábamos todos los días y lo mirábamos y teníamos una curva dibujada y después venía la otra y pájate, empezaba a subir la movilidad y empezaban a subir los contagios. Y ustedes saben que después de los contagios suben los fallecidos, ¿no? Entonces, la verdad que fue una experiencia estadística, ¿no? Como real life, en Qué la vida viaje, ¿no? real, bastante
bastante aleccionadora, pero era un modelo lineal. Era un modelo lineal. Ah, Y lo ajustábamos para distintos países, y para Chile, para Israel, en fin, y mirábamos y en todos pasaba eso. Y cuando por o sea suerte que, empezó la vacunación, entonces claro, empezamos a notar que el número de reproducción bajaba y la movilidad subía y ahí se desacoplaba. ahí va. Pero no, daba, bueno, en fin. Pero bueno, lo contado acá ya, en realidad la pandemia todavía existe, pero por suerte los números no son extremadamente altos, y como que no están. Bien. Entonces, acá tenemos el modelo y esta es la situación que nosotros queremos tratar. Es decir, cuando tenemos una nube de datos, pero que tienen como una cierta tendencia, donde hay como un modelo atrás exacto, pero hay un error, ¿sí? Entonces el problema acá es encontrar el mejor modelo, ¿sí? La regresión lineal. Este es nuestro problema, ¿está? ¿Cómo fue generado estos datos? Yo acá generé las X uniformes en -2,2 y las Y la generé como esta suma y acá le puse errores normales. Ese es el modelo clásico, ¿sí? Y bueno, entonces, el problema es, acá, ahí está. Bueno, hay primero una discusión técnica de la naturaleza de los datos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a suponer que los X lo podemos medir exactamente, ¿sí? No tienen error. Por ejemplo, pueden ser días sucesivos, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, y medimos, suponga, la temperatura. Pueden ser años, y medimos la temperatura media en el año, y queremos detectar una tendencia. Puede ser una característica, supongan que ustedes quieren hacer una regresión lineal entre la talla y el peso de los bebés, que es otro ejemplo que traemos en este curso muy a menudo, de, de neonatología, o no sé cómo se llama. O, bueno, digamos, datos que a ustedes les interese. No sé, por ejemplo, me tiran una situación en la cual, claro, en realidad me dice falta ver, en la cual podrían pensar ustedes, de la experiencia de ustedes, de materias que estudiaron, o laboratorios, o cosas que les interesen, que podrían encontrarse con un modelo de estos. Es decir, ¿cuál sería la X, cuál sería la Y? Para concentraciones bajas, cuando se miden las absorbancias, la concentración sigue un modelo lineal hasta Mm, cierto punto de concentración, después la curva, la línea como que se dobla claro. y deja de ser lineal. ¿Y qué es la observancia? La absorbancia es, Absorbancia, perdón. sí, sí, es cuando vos tenés un cierto volumen de, de- de un solvente con algo que a vos te interesa. Mm, Vos podés medir el solvente sin lo que te interesa y le haces pasar una luz por adentro de ese volumen y de otro lado hay un sensor. Entonces lo que me dice es la diferencia entre ese blanco, que no tiene lo que lo querés estudiar, con la otra muestra con cierta concentración y ves como ¿Cuánta luz si la absorbe, concentración me es dice? baja, claro, o sea, para concentraciones bajas, ese modelo, o sea, es Está, lineal. es La lineal. concentración, cuando aumenta, aumenta la absorbancia de forma lineal. Si ya la concentración es más alta, después como que se achata la curva y Está, después y deja de ser lineal. entiendo. Entonces es una manera indirecta de medir concentración, Exacto. pasando unas de luz y midiendo cuánto absorbe de luz. Está bueno. Eso. Está bueno, está bueno. ¿Algún ejemplo más? Bueno, no tenemos. Bien, entonces nosotros en nuestro modelo vamos a estudiar lo que se llama un modelo de efectos fijos, donde las X son exactamente conocidas, ¿tá? Y las Y están sujetas a error. También hay otro modelo, nosotros no estamos estudiando ahora, donde las X también son aleatorias, este, que se llama modelo de efectos aleatorios. Bueno, y yo me guío por las notas de Alejandro. Entonces, por ejemplo, allí menciona que X puede ser el género de un individuo, su edad, su peso, mientras que Y puede ser su salario en pesos. Bueno, por género todos sabemos que puede haber una diferencia de salarios, pero
esperaría yo que no haya una relación entre lo que pesa una persona y su salario, ¿no? No debería de haber. En todo caso, yo tendría un buen salario. Bueno, si la relación fuese creciente, yo tendría un buen salario porque mi peso es importante. Bien, entonces, el tema de los efectos fijos y los efectos aleatorios tiene que ver con el experimento, sí, con el diseño del experimento. Entonces nosotros no vamos a entrar en esa parte de la estadística, sí vamos a suponer que el experimento está diseñado y que tenemos los datos. ¿Está? Y en el caso de los efectos aleatorios, se supone que las X tienen una determinada distribución, pero repito que no es lo que vamos a estudiar ahora. Y siempre se asume que las X y los errores son independientes. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema estadístico que nosotros vamos a intentar resolver? ¿Sí? Nosotros tenemos parejas de mediciones, ¿tá? De una determinada par de características. Como a mí me gusta el ejemplo de la talla y el peso de los bebés, porque me parece que está bien claro y será que yo estoy medio chocho con los nenes chiquitos, pero que tengo varios alrededor por suerte. Pero bueno, digamos, es un ejemplo bien clásico. Digo, uno va al pediatra y el pediatra, o él o la, lee pediatre, mide el peso y la talla y los anota, ¿sí? Entonces, supongan que en la consulta de un pediatra, cuando le hace el control de los 6 meses, supongan que van 10, 15, 20 niños, o en una mutualista grande, muchos pediatras, no importa, no tiene por qué ser el mismo pediatra, lo que tiene que ser es la misma edad, ¿sí? Y como me explicaba un neonatólogo, para esto en realidad no se toma la edad de nacimiento, sino que se toma la edad de gestación, el momento de la gestación, porque hay bebés que nacen prematuros y nacen más chiquitos, entonces para tener mejores propiedades estadísticas se toma el momento de la gestación, que tampoco es preciso, pero bueno, entonces se mide el peso y la talla. No, esto no se hace en la clínica, pero se hace en los estudios de investigación, se mide el peso y la talla a partir del momento de gestación y no a partir del momento de nacimiento. Porque tanto dentro del útero como fuera, el bebé se desarrolla, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos los pares que son esas mediciones, ¿sí? Y bueno, y queremos ver si, entonces, hay un supuesto muy importante. Cada pareja es independiente de otra. Quiere decir que deberíamos tener bebés de distintas madres, de distintos, que no pueden estar en el mismo hogar, digamos, porque allí si es en el mismo hogar tendrían alimentación similar y eso podría producir algún tipo de correlación. ¿Sí? Tenemos que suponer total independencia entre los datos y además tenemos que suponer que las probabilidades para cada pareja son las mismas. Es lo que se llama, que hemos hablado en el curso, independencia y distribución idéntica. Entonces, esta es la propiedad matemática de la distribución idéntica. La probabilidad de que la primera variable sea menor o igual que A y la segunda sea menor o igual que B es la misma para todos los K. Entonces, a veces se toma una variable XY, que es como la variable genérica del bebé estándar o el bebé modelo, que es uno más de esa muestra. ¿Está? Entonces, lo que vamos a suponer es que las X son determinísticas, es decir, que esta es determinística y esta es aleatoria. ¿Sí? La primera es determinística y la segunda es aleatoria. Entonces, en ese caso, lo de talla y peso no estaría muy bien, ¿sí? Sería más bien algo así como que la X podría ser cambiamos el esquema, me cambié, ¿sí? Supongan que la X es el mes y la Y es la talla, ¿sí? Entonces el mes, primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo mes, los meses de control, no tienen por qué estar equiespaciados, podrían ser. Si en realidad los bebés se los controla al principio cada semana, después cada mes, después cada 6 meses, después todos los años, no tienen por qué estar equiespaciadas, pero son determinísticas. Y ahí anotamos la talla. Entonces eso es lo que estamos pensando y no lo que dije al inicio. ¿Tá? Y los errores suponemos que son normales con media cero y una varianza desconocida. ¿Tá? Eso es lo que se asume en el modelo. Y las constantes A y B son desconocidas y son las que queremos estimar. Bien. Entonces, nuestro modelo escrito
en función de los datos, vendría a escribirse así. Y sub k es igual a por x sub k más b más epsilon k. Y ahora lo escribí bien para un grupo k igual 1 a n de datos. ¿Sí? Entonces, repito que cambié. Es un bebé que lo medimos a lo largo del tiempo. ¿Sí? Podría ser la temperatura en un determinado punto del planeta en cada año, el promedio mensual de diciembre, por ejemplo, ¿sí? Eso para que tenga la misma distribución. No podemos tomar octubre y diciembre porque son distintas, ¿sí? Entonces, nuestro primer problema es producir estimadores que le vamos a llamar A gorro sub n y B gorro sub n. Vieron que es divertido que el gorro del A está torcido, ¿no? Está para atrás. Es medio plancha. Es medio plancha, pues se puso el gorro para atrás. No, pero vieron que el gorro de la B queda perfecto y el gorro de la A en realidad está arriba de la letra, porque el programa no sabe cuál es la letra, ¿sí? Entonces lo pone en el medio y como la A está corrida para allá, le quedó para atrás. Bueno, es una plancha, como dicen ustedes. Entonces son los estimadores de A y B y tenemos que ver cómo calcularlo. Entonces, una vez que nosotros tenemos el modelo, podemos estimar la YK a través del modelo sacando el error, porque nosotros vamos a conocer la XK, vamos a tener una estimación del A y el B, le ponemos la N para remarcar que depende de los N datos, ¿sí? Entonces vamos a poder producir un Y-gorro K. Pero este no es el original de la muestra, este es el estimado, ¿sí? Este es el que me da la línea pareja, ¿sí? Y yo en realidad lo estoy observando. Y bueno, y hay una diferencia entonces entre el valor observado y el valor estimado que se conoce como el residuo. ¿No? Que no es el error, porque el error en realidad es desconocido. ¿Por qué es desconocido el error? ¿Qué les parece? ¿Qué tendría que saber yo? Yo conozco XK y conozco YK. Para conocer el error, ¿qué tendría que conocer? A y B, ¿no? Los A y B verdaderos. Y eso solo lo sabe Google, digamos. Bueno, no sé, digo en broma, no se saben, son abstractos, digamos. Nosotros tenemos una aproximación, entonces el error exacto no lo tenemos. Lo que nosotros tenemos es el residuo, que es la diferencia entre la estimación esta y la observación. Y la idea es que los residuos sean pequeños y se comporten más o menos distribuidos alrededor de cero, ¿sí? Para no equivocarnos mucho. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? La idea es encontrar la recta igual a x más b que mejor se ajuste a los datos. Y ahí hay dibujadas dos rectas. ¿A ustedes les parece que alguna de ellas podría ser la mejor? Hay una roja y una violeta. La violeta sería como la más cercana. La violeta es la más cercana, pero aún habría que agarrar un martillo y empujarla un poco para abajo, ¿no? Porque Sí. la media... Digo, no es esa. Pero el tema es entonces, ¿cuál es la mejor? Y bueno, y acá tenemos que recurrir tenemos que diseñar algún procedimiento estadístico que nos permita conocer el mejor A y el mejor B, ¿sí? A ojímetro más o menos se puede. Ustedes agarran un lápiz, ¿no? Y dibujan, frácate. Pero no tiene un fundamento teórico, quiero decir. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo les parece que se puede hacer? Ustedes podrían, con los conocimientos estadísticos que tienen, proponer una metodología para elegir la ¿Se puede recta. aplicar mínimos cuadrados para hallar una recta que mayor se aproxime a cada punto? Por Sí, ejemplo. es exactamente lo que vamos a hacer. Ese Manuel que me habla, sí, es exactamente. Ahora, está bien, el tema es cómo construir los cuadrados de qué, ¿no? Claro, Digo, sería como de la distancia de cada punto a, no sé, a una recta. claro, yo planteo una recta genérica, ¿sí? A x más b. Y digo, si la recta fuera esta, la observación y sería a xn más b.
Pero la observación no es exactamente AXN más B. La observación es Y. Entonces yo lo que digo es, ¿por cuánto le erro? Ahí está, esto es lo que está discutido acá, ¿sí? Y es la idea que ustedes ya tienen de mínimos cuadrados, está bueno. Buscamos la recta y igual a X más B que más se parezca a los datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que más se parezca? Que los Y sub n que yo observo sean parecidos a AXN más B. ¿Tá? ¿Qué quiere decir parecido? Bueno, acá es donde tenemos que aplicar alguna noción matemática para lo parecido, digamos, ¿sí? Entonces pasamos restando y si la yn es parecida a xn más b, eso quiere decir que la yn menos axn menos b es parecido a 0. Es decir, buscamos a y b que nos den eso. Y en realidad decimos, bueno, este es el error del dato enésimo. En realidad debía haber puesto una K, porque no es solo el yn, son todos, ¿no? Queremos que eso ocurra para todos. Otra cosa que tengo que corregir. ¿Sí? Queremos que ocurra para todos. Entonces lo que queremos es que eso sea lo mínimo posible. Pero si lo sumamos de vuelta tenemos el problema de los signos. Entonces tenemos que eliminar los signos. Y los signos ya sabemos que se eliminan tomando el cuadrado. Entonces, nosotros además sabemos que si un número es aproximadamente 0, su cuadrado también es aproximadamente 0. ¿Sí? Con la ventaja además de que cuando yo lo sumo estos se acumulan. No hay contrapeso, ¿sí? No se contrarrestan. ¿Tá? Entonces la idea es sumar estas cantidades y encontrar el A y B que me hacen el mínimo posible. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Si los datos no están exactamente en una recta, no va a ser posible encontrar un A y B tal que las diferencias sean exactamente 0. Y nos resignamos, como muchas veces en estadística, con encontrar los A y B que den más cerca de 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son? Lo que hacemos es, ponemos los cuadrados, los sumamos todos y decimos, bueno, yo quiero que esto sea lo mínimo posible. ¿Está bien? ¿Se entiende esa idea de los mínimos cuadrados que algunos de ustedes... Sí, se entiende. Está. Y bueno, el tema, acá hay un momento que yo diría yo, ¿no? Bueno, que yo diría sutil, que es el siguiente. Y fíjense cómo es la matemática. Nosotros acá A y B son dos constantes, ¿sí? Que queremos determinar. Y xk y k son los datos que nosotros observamos y que son como variables. Pero ahora la situación se invierte. Ahora los datos nosotros los congelamos, son los que nosotros trajimos del laboratorio y nos preguntamos cómo hacer variar A y B para que esta suma de cuadrados sea lo mínimo posible. Entonces es interesante porque se cambian las variables. Ahora tenemos un problema matemático en el cual A y B son variables. Son todos los pares concebibles. Entonces pensamos ahora que A y B se mueven y tratamos de calcular para cada A y B la suma de cuadrados. Y nos quedamos con los A y B que nos da más chico. Entonces, ¿cómo se hace eso matemáticamente? Podríamos decir, por Tenés que ejemplo... hallar un mínimo en algún lugar, ¿no? Claro, un mínimo, exacto. Un mínimo de una función de dos variables. Pero entienden que los X y los Y ahora se quedaron fijos, se congelaron. ¿Ustedes no jugaban a Frozen? ¿Saben qué es Frozen? Capaz son, bueno, son ustedes. No, puede ser de la infancia de ustedes. Puede ser. Frozen. Te tocan y te congelan. Eso. Había una película de dos mellizas que cuando decía la misma palabra al mismo tiempo, el primero que decía Frozen congelaba al otro. Y el otro no podía hablar hasta que el que lo congeló dijera su nombre. Entonces es un juego que en la película esa fue muy popular y en una época ese juego entre los niños estaba bastante difundido. Pero ¿a qué lo traemos? A que ahora congelamos la X y la Y, que antes eran las variables, y movemos la A y la B, que antes eran las constantes.
¿tá? Pero bueno, digamos, es un artilugio matemático. Ustedes dirán, pero este tipo, ¿qué está haciendo? Nos dijo una cosa y ahora hace otra. Quiere encontrar constantes A y B y ahora las mueve. Disculpen, la matemática me permite pensar que en un momento A y B son constantes y que en otro momento son variables, ¿no? Porque ahora yo quiero buscar en el espacio de todas las A y B posibles cuáles son las que me hacen mínimo esto. Entonces, bueno, este es un procedimiento que se estudia en el segundo módulo de Matemática 2, que tengo entendido que no es obligatorio ahora para las licenciaturas de Biología y Bioquímica, que algunos de ustedes lo estudian y otros no, dependiendo de los créditos, en fin. Pero bueno, es un procedimiento que necesitamos aquí y yo lo voy a aplicar, ¿sí? De vuelta, recuerden que el curso es en 3 niveles, un nivel teórico abstracto, del cual nosotros vemos algunas cositas, como esta que vamos a ver ahora, el nivel de teórico que explicamos, y el nivel de práctico, que es el que ustedes tienen que responder. Entonces, perdón, para acá. Entonces, es como decía yo ahora, tenemos que A y B, vamos a buscar el mínimo absoluto de la función, y ahora pensamos que las xk y y están congeladas, están fijas, y que las A y B son las variables. ¿Está? Es decir, la libertad de pensamiento que tiene la matemática nos permite hacer eso. ¿Y cómo se hallan los valores mínimos de una función de dos variables? Esa es la pregunta que decíamos. La condición necesaria de mínimo es que las derivadas parciales se anulen, ¿sí? Y acá pongo, ¿qué era eso de las derivadas parciales? Tengo que revolver en el cerebro a ver si me suena. Repito que los que no estudiaron el segundo módulo quizás no hayan estudiado derivadas parciales. Pero bueno, lo que sí estudiaron en algún momento es que para encontrar un mínimo de una función de una variable, se anula la derivada cero. Entonces, cuando ustedes tienen una función de dos variables, que es como una superficie, estudian el mínimo de las dos derivadas, las derivadas parciales, ¿sí? en la dirección de los ejes. Y bueno, las derivadas parciales son la derivada cuando se mueve la A y queda fija la B. Quiere decir que de vuelta hay un cambio de frozen y no frozen, ¿sí? Para calcular la derivada respecto de A, yo derivo como si la A fuese la X, para decirlo de alguna forma, y la B fuese una constante. Entonces, bueno, acá tengo, vamos a explicar un poco, tengo la derivada de la suma, es la suma de las derivadas, entonces yo tengo que derivar esto respecto de A. La derivada del cuadrado es 2 veces lo que yo tengo. Y después hay que derivar por lo que yo tengo respecto de A. Entonces la derivada respecto de A es menos xk. Entonces acá tengo y menos axk menos b por menos 2xk. Eso es la derivada del sumando y todo eso sumado me tiene que dar 0. ¿Alguien? No, quiero saber ¿cuán extraño les resulta esto de la derivada? Por mi parte se entiende bien, profe. Quiere decir que alguien lo entiende. Pero porque es efectivo eso que digo, que algunos de ustedes cursaron el segundo módulo y otros no. No sé. Yo pensé que era abreviatura el segundo módulo también. Yo no lo Creo que sé. es obligatorio para bioquímica, el segundo. Para bioquímica sí, pero para biología no. Ah, No, se imaginarán que cuando se dio esa discusión nosotros estábamos rabiosos, ¿no? ¿Cómo no iba a ser obligatorio estudiar matemáticas? Que es lo más importante de todo. Pero bueno, puede ser que no tengamos razón y que los biólogos tuvieran razón. Eso es una posibilidad. Y bueno, y en la reforma del Plan Nuevo de Biología se partió en dos. Ahí está. Y en bioquímica quedó obligatorio, como me decían, y en biología. Está perfecto, digamos. El Plan Nuevo de Biología es formidable. Bueno, pero entonces acá derivamos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que encontrar el A y B tal que esto sea 0, y ahora derivamos respecto de B. Ay, acá es una B. ¿Sí? La derivada respecto de B. Y bueno, esto es más fácil porque la B no tiene nada que lo multiplique. Entonces es 2 veces esta expresión, el signo de menos, entonces me queda un menos 2 y queda eso, ¿sí? Entonces yo ahora tengo que tratar de acá de despejar el A y B
que me igualen estas cosas a cero. Ese va a ser mi punto, ¿sí? El punto que yo estoy buscando. Y en realidad, si ustedes se fijan, la A y la B aparecen solas, no aparecen multiplicadas ni nada. Entonces no va a ser difícil. Pero bueno, son algunas cuentas que les quiero mostrar, porque a veces alguna cuenta hay que hacer para no creer que todo es magia. Después el R esto lo hace como balazo, pero está. Igual nosotros está bueno que entendamos un poco de, o por lo menos nosotros creemos, los profesores, que está bueno entender un poco de cuáles son los mecanismos que permiten hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, bueno, acá teníamos la derivada. Entonces, ¿qué hacemos acá? Este menos 2xk, el menos 2 lo sacamos para afuera, y acá tenemos el producto de xk por yk, ¿sí? Este yk por este xk. Entonces sumamos todo eso. La A está sumado todos los xk por xk, entonces tenemos la A multiplicada por el xk al cuadrado. Y la B está solita, entonces cuando sumamos todo esto nos queda la suma de B por xk, ¿sí? Esta es la manipulación matemática que hay que hacer para tratar de despejar la A y la B. Entonces la A y la B hay que tratar de dejarlas lo más aisladas posible. ¿Tá? Entonces este es el procedimiento con la primera derivada. La segunda derivada es parecida. Repito que acá hay un error, que lo copié y pegué. Entonces anoto acá que ese error está 2 veces. Para cuando subo las transparencias lo corrijo. Y bueno, entonces acá sencillamente tengo la suma de los YK. Acá el A sale de factor común. Me queda la suma de los XK. Y acá me queda... acá hay un error. Me queda el B sumado n veces. Acá falta una n. Acá falta una n, ¿sí? Bien. Entonces esas son las cuentas que estamos haciendo. Y ahora despejamos, ¿sí? En realidad yo el resultado lo sabía de memoria y el resultado está bien, pero la n acá me falta, ¿sí? Me la olvidé. Acá. ¿Entiende por qué va una n acá? Quiero detenerme acá. ¿Por qué va una n aquí? Es NB y no B. Porque la sumatoria de 1 a n de b es sumar b n veces, Exacto, que es lo exacto. mismo que n por b. Exacto, gracias, Mauro. Gracias, exacto. ¿Sí? Eso fue lo que yo me copié. Gracias. Entonces NB. Entonces acá va una L. ¿Tá? Que la vamos a mirar fijo y pensar que está ahí, ¿sí? Entonces yo la miro y la veo, la pienso en mi cerebro y la veo. Bien, entonces esta n va acá, y acá tenemos entonces, y si miramos esto, nos damos cuenta que más allá de todos estos ganchos temerosos, en realidad todos estos ganchos temerosos es un número. ¿Por qué? Porque el XKYK es son los datos que nosotros tenemos, los sumamos y pimba, es un número, no tiene ningún misterio. Y la A y la B, de vuelta, son las que queremos. Entonces lo que tenemos acá es un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, un sistema lineal, de los que resolvíamos en el liceo, ¿sí? Entonces, bueno, dividimos todo por n, y acá es donde la n se va, porque divido esto por n, y acá se va la n, que no la escribí. Entonces, introducimos esta notación. X barra sub n para el promedio de las x, y barra sub n para el promedio de las y, y acá tenemos otros promedios, ¿sí? Tenemos el promedio acá de los x al cuadrado, que le llamamos x cuadrado barra sub n, y cuadrado barra sub n, y x barra y barra n, ¿sí? Entonces la idea es que estas dos ecuaciones las dividimos por n para simplificar estas expresiones, ¿sí? Entonces cuando simplificamos esas expresiones, y esta sí está bien, porque acá yo dividí por n, entonces se fue la n que me faltaba, paso los menos, los más, tengo este sistemita 2×2. ¿Está bien? Y bueno, y de acá despejo la A y la B y tengo mis estimadores. ¿Está? No sé si se acuerdan cómo se resolvía un sistema 2×2. Por ejemplo, lo que se hace es multiplicar, por ejemplo, toda esta segunda ecuación por x barra n y restar para que el bx barra n se vaya con el bx barra n, me queda la A y la despejo, ¿sí? Que fue lo que hice. ¿Sí? Ahí me quedó esta expresión. ¿Está? Repito que hay un error de la n acá, pero acá no, ya no, porque dividí.
pero las expresiones estas están ajustadas, ¿sí? Entonces, bueno, resolvimos nuestro problema estadístico. Es decir, encontramos la A y la B que mejor ajustaban los datos en el sentido de los mínimos cuadrados. Claro, ahí se puso el gorro la A porque en realidad es una estimación. Exacto. Y El en A casos verdadero, anteriores era como la variable A, digamos. claro, Renglones estos. está bueno que yo ni lo dije, lo que observás, digamos, yo acá trato de buscar el A y el B que mejor ajustan. Es decir, yo ya no sé, los verdaderos no lo sé, yo lo único que tengo son los datos. Entonces opero con los datos, manipulo, calculo todo eso y encuentro mi A y mi B. Y a esos que encuentro les llamo por definición estimadores. Yo sé que esos son los que minimizan la suma de las distancias al cuadrado entre el valor AXN más B y el valor YN que yo observo. Porque fue así que yo los determiné, ¿sí? Y van para Excelente. atrás, fue mi punto de partida. No sé si hay alguna pregunta, observación más. Y está bueno, digamos, este es el momento en el cual dice, bueno, todo esto vale la pena, ¿no? Porque uno mira esas derivadas espantosas y esas sumas. Y acá les voy a hacer un comentario sobre la matemática. Nosotros tenemos un seminario y a veces invitamos colegas de otras disciplinas. Y los colegas de otras disciplinas creen que a nosotros las cuentas nos gustan. Y como que la matemática son cuentas. Y en realidad la matemática son ideas. Nosotros hacemos las cuentas porque es como cuando uno hace un mueble, ¿no? Agarra el serrucho y corta. Agarra la lija y lija. Y luego agarra el pincel y pinta. Y el proceso a veces se disfruta y a veces se sufre. Pero lo que se busca es el resultado. Es decir, lo que se busca es la comprensión conceptual, digamos, de primero cómo elegir, en este caso, el A y el B, y luego hacer todo ese procedimiento que les mostré. Pero el procedimiento en sí es lo necesario. Lo bonito es el resultado, que ahora tenemos una fórmula y encontramos un A y un B, que nosotros ahora incluso hablando estéticamente vamos a mostrar la recta buena, entre comillas, y ustedes van a ver que es la más linda, digamos, si se puede hablar de belleza en este contexto. Entonces, tenemos el sistema de ecuaciones y vamos a hacer el ejemplo numérico. Entonces, ¿qué ejemplo numérico vamos a hacer? Vuelvo al principio. Exactamente este ejemplo. ¿Tá? Les cuento cómo hice acá. Yo simulé las X entre -2 y 2, que son los efectos fijos, y para cada X elegí un A y un B, que eran un medio y 1, y le sumé un error normal. Y así produje esta nube de puntos. ¿Está bien? Entonces yo eso lo tengo guardado en mi computadora. Vuelvo a los números. ¿Está? Entonces yo tengo que calcular 5 cantidades. El promedio de las X, el promedio de las Y, el promedio de las X al cuadrado, el promedio de las Y al cuadrado y el promedio de las X por las Y. ¿Está bien? Entonces hay que entender bien cómo se hace eso, porque el promedio de las X sabemos qué es. Pero el promedio de las X al cuadrado tenemos que ver primero qué operación, si primero hacemos el cuadrado, primero hacemos el promedio. ¿Entienden que es distinto? Entonces no, lo que hacemos es multiplicamos cada X por sí misma y a esos datos le calculamos el promedio. Que no es lo mismo que calcular el promedio y elevarlo al cuadrado. Eso da distinto. Incluso fíjense ustedes acá, en este divisor, que son muy parecidas las dos expresiones. Pero en realidad son distintas, porque acá, en la primera, yo lo que hago es calculo X por X para cada dato y luego calculo el promedio. Y acá hago diferente, calculo primero el promedio y después hago el cuadrado. No sé si se entiende esa diferencia, pero es una diferencia importante. Si Sí, se entiende. Claro, si fuera igual esto me da 0.
¿tá? Es como calcular el segundo momento de una variable aleatoria, la esperanza de x cuadrado, o calcular la esperanza de x y después elevar al cuadrado. Eso que yo conté es en el mundo abstracto. ¿Se acuerdan que hay dos mundos? El mundo abstracto, pero ahora estamos en el mundo empírico de los datos. Pero es lo mismo, ¿sí? ¿Tá? Entonces ahí con el R hay que tratar de no confundirse. ¿Tá? Y bueno, entonces después aplico que tengo estas 5 cantidades, estas 4 de ellas me permiten calcular el A. ¿Sí? Entonces pongo esto menos esto, y acá es lo mismo, fíjense en qué paradójico, ¿no? Y qué paradójico y mnemotécnico. ¿Hablamos con ustedes de mnemotecnia? ¿Ya? Me gusta porque es mnemotecnia. ¿Hablamos con ustedes? No. ¿Ya los aburrí con eso? Tengo un No, vago creo que recuerdo, no. pero no sé si fue un sueño o si una clase de las primeras. Puede ser, porque yo en realidad siempre repito lo mismo. Por suerte los estudiantes son otros, entonces no los aburro demasiado. La mnemotecnia son reglas que uno se idea para acordarse de cosas, ¿sí? Es decir, entonces, sobre todo uno busca regularidades. A mí mi docente, mi profesor de doctorado me enseñó que even es par y odd es impar, porque even tiene 4 letras y odd tiene 3 letras. Entonces esa es mi regla mnemotécnica de oro, no porque sea fantástica, sino porque me la enseñó mi tutora, a quien yo quiero y admiro mucho. Se entiende que eso es mnemotecnia, ¿no? Sí, Claro, si ustedes están estudiando inglés y confunden even con odd, y no saben cuál es par y cuál es impar, entonces cuentan la cantidad de letras y saben que even es par. Pura matemática pura. Bueno, en este caso, ¿cómo es la mnemotecnia? La mnemotecnia de la A es que ustedes primero operan en el vector con los elementos del vector y luego calculan el promedio, tanto en el numerador como en el denominador. Mientras que lo que restan es calcular los promedios y luego operar. ¿Se entiende? Acá ustedes multiplican cada X por cada Y. Y luego calculan el promedio. Y acá calculan el promedio de la X y el promedio de la Y y después multiplican. ¿Sí? Son dos operaciones que se cambia el orden, que son multiplicar y tomar el promedio. Y acá ustedes multiplican primero de vuelta y toman el promedio, y acá ustedes toman el promedio primero y después multiplican. ¿Sí? Entonces esta fórmula, que parecía muy obtrusa, muy abstracta, en realidad tiene una cierta armonía, ¿sí? Tiene una cierta lógica, tiene una cierta mnemotecnia. ¿Sí? No es que ustedes se tengan que acordar de esta fórmula, pero para tratar de entenderlo. Y bueno, y la fórmula de la B se puede expresar en función de los 5 elementos, pero igual, si ustedes ya tienen el A gorro, entonces la despejan de acá directo. Si la B la despejan como Y gorro, menos A gorro por XN y listo, si no se hacen problema. Bien, entonces aplicando esas fórmulas llega una gorro que da 0,966 y un B gorro que da 0.463. Les recuerdo que los valores teóricos que yo puse para generar los datos eran 1 y 0,5. Quiere decir que, bueno, estamos más o menos con la ventaja de que el 1 y el 0,5 yo no los conozco, pero estos sí los conozco porque los calculé a partir de los datos. ¿Sí? Entonces, ahora les quiero contar un poquito cómo hice en R cómo generé los datos y no sé si hay alguna pregunta de acá, o paramos para respirar un poco, para tomar mate. Estoy bien. Perfecto, Pía. ¿Alguien está tomando mate? Muy temprano, ¿no? temprano, sí, es hora de café ahora. Es hora de café. No, yo hoy vieron que me caí en la cama, por eso abrí más temprano la clase. Pero igual, cuando iba a empezar, ¡pum!, se me cayó la compu, así que tampoco pude empezar en hora, pero bueno, tampoco es que... Bien, entonces tenemos
tenemos el A barra y el X barra, y les quiero contar qué comandos usé para ¿cómo es? Para generar los datos. Entonces, yo quería que todos los dibujos me queden iguales. Entonces lo que hice fue, yo no sé si ustedes conocen este comando, poner la semilla de la simulación en un número dado. ¿Tá? Entonces, ustedes cuando ponen ustedes saben, ¿no?, que los reyes son los padres, ¿no? Eso lo saben desde la escuela. O como decía Creemos, uno, ¿eh? creemos que sí, creemos que son los padres, digo. Todavía no saben, ahí está. Piensan en la magia. No, porque ahora les voy a descubrir otra verdad universitaria. La simulación de los datos aleatorios no es tal, son pseudo aleatorios. La computadora hace una cantidad de cuentas, corta por la mitad, hace unos menjunjes y tira un dato que creemos que es aleatorio. Pero no es aleatorio, no es azaroso. Parece azaroso y se considera como azaroso. Pero quiero decir, si ustedes a la computadora le dan lo que se llama la semilla, entonces la computadora va a repetir siempre las mismas operaciones y va a dar las mismas muestras aleatorias simples. No sé si entienden eso, La operación que se hace, nosotros no la mostramos acá, pero para simular uniformes se hace A por el número más B, otros A y B, eso da un número muy grande, se divide y se toma el resto. Y el resto es el número aleatorio. Después ese resto se toma, se enchufa y se sigue simulando, ¿sí? No importa. El asunto es que la simulación en la computadora es un proceso determinístico, que si ustedes le dan la semilla, da siempre las mismas soluciones. Entonces, como yo quise producir siempre los mismos gráficos, le di una semilla, ¿sí? Seed es semilla en inglés. Entonces, set seed es, ¿cómo es? Fija la semilla 3, 2, 1. Cualquiera, ¿sí? No importa la semilla. Entonces puse 30 datos y en las X puse uniformes de tamaño 30 entre menos 2 y 2. ¿Está bien? Esto porque cuando saqué la foto el cursor quedó así. Luego determiné un sigma para los errores y determiné los errores normales, 30 datos, 0 y sigma, ¿sí? Recuerden siempre que el R cuando simula normales hay que darle el sigma y no el sigma cuadrado. ¿Tá? Eso es una cosa que en el curso tendríamos que corregir y hablar de sigma y no de sigma cuadrado, pero bueno, está. Y bueno, acá puse un A igual 1, un B05, y los calculé como A por X más B más epsilon, ¿sí? Está bien, entonces así yo calculé mis A y mis B. Y cuando yo ploteé los X y los Y, vieron ese gráfico que les acabo de mostrar, ¿sí? Podemos volver a él. Disculpen que tengo que ir para atrás. Estos datos. Es decir, estos datos que están dibujados acá son los que se producen con esas líneas de código que yo les mostré. Ahí está, estas. ¿Sí? ¿Se entienden las líneas de código? El set seed, entonces, ¿qué te influye acá? Lo que hace es que este runif y este renorm me generen siempre los mismos números aleatorios. Ah, ta. Porque vieron que ustedes cuando están en R y corren un runif, enter, les da unos números. Y si lo corren de vuelta, les da otros. Sí. Si lo corren de vuelta, y les da otros. Si ustedes dicen semilla tal número y corren, les da unos números. Y si ponen la misma semilla, les da los mismos números. Mira. En general, Y, sí, escucho. no, y cómo, o sea, ¿por qué pusiste 3, 2, 1? Ah, porque se me ocurrió, cualquier semilla, no importa la semilla. Está, pero ¿qué quiere decir ese 3, 2, 1? Es un número. Le podrían haber puesto 1000. Si usted ponía 1000, daba otros números aleatorios. Ah, ta. Porque en realidad, para entender por qué se hace eso, hay que entender cómo, es una cosa que escapa un poquito a nuestro curso, pero está buena, que es cómo la computadora genera números aleatorios. Ujú. Lo primero que hace es
toma un número, supongan, de la hora. Típicamente la hora, el momento del día, ¿sí? Lo ponen horas, minutos, segundos. Supongan que calcula los segundos que hay desde la 00 hasta el momento, ¿sí? Entonces es un número que es cualquiera, porque depende del momento en el que lo hagas. Y eso es la semilla. Después esa semilla la multiplica por un número muy grande, le suma un segundo número muy grande, y después divide por un tercer número muy grande también. ¿Tá? Entonces le da el resto. Y el resto de la división es el número aleatorio que nos tira, ¿sí? Entonces después que hizo eso, el número que calculó le hace lo mismo, ¿sí? Lo multiplica por un número, le suma otro y lo divide. Y todo así, ¿sí? Entonces genera así. Ese es el mecanismo para generar uniformes. Y lo divertido es que si uno dibuja esos números, a pesar de que no son aleatorios, porque están construidos con un mecanismo determinístico, pero si uno elige bien el número por el cual multiplica, el número que suma y el número por el cual divide, y lo lleva todos esos números a 0,1, entonces los números se distribuyen más o menos parejo en 0,1 y se pueden considerar uniformes. Y pasan test de uniformidad, ¿sí? Si ustedes hacen un test aleatorio de tipo Kolmogorov de Smirnov, de que mis números son uniformes, les da bien. Es decir, no detecta fallas. Y después para generar normales, exponenciales, en fin, hay otros trucos probabilísticos. Pero si ustedes le dan la semilla, entonces genera los mismos números porque hace las mismas cuentas cada vez. Entonces, este comentario fue porque qué era la semilla, pero no sé si hay alguna otra pregunta de este código. ¿Entiendes? Yo acá lo que hice fue, en vez de ir al laboratorio y hacer mi experimento y medir la absorbancia, ¿sí? Y la concentración y hacer mi modelo, simulé mis datos. Más fácil. Menos O sea que divertido. todas las líneas que vengan después del set seed van a ser, que digan R algo, siempre te va a dar la misma muestra, digamos. La misma muestra, sí. Ahí va. Eso se hace con fines, primero de verificación. Supongan que uno publica un artículo y dice, inventa un método y dice, bueno, yo lo probé con simulación. Entonces, ¿qué datos usaste? Y el tipo simula tu código y dice, no me da. Y le digo, no, pero bueno, a mí me dio. Pero la muestra era distinta. Bueno, no, entonces con esta muestra da. Y también, yo que sé, con fines didácticos, uno quiere mostrar el mismo gráfico, ¿no? Claro. Bien. Entonces, esta es la forma de producir los datos que dibujamos. Y bueno, y acá están los cálculos Quiero mostrarles cómo calculamos esos 5 números que se usan para calcular el A y el B. Entonces le llamé var X, porque es una X con una barra, ¿sí? Barra X es el promedio de las X, ¿sí? Barra Y es el promedio de la Y. Entonces, barra XY, ¿qué es lo que hago? X por Y. Entonces acá hay que saber qué es lo que hace R. Cuando le ponemos X por Y y XY son dos vectores del mismo largo, entonces lo que hace es considerar un vector donde cada entrada es el producto, ¿sí? Primero por primero, segundo por segundo, tercero por tercero, cuarto por cuarto, quinto por quinto, sexto por sexto, y tiene el mismo largo. Entonces es exactamente lo que queremos, porque primero multiplicamos y después hacemos el promedio. Y acá la barra de X2 es el promedio de X por X y la barra de Y2 es el promedio de Y por Y. ¿Tá? Entonces me preparé y calculé todos los promedios, los 5 promedios que participan en la cuenta. Y luego, yo no sabía cómo llamarle al A estimado, entonces le puse hat A. En realidad porque las transparencias las escribo en látex, y el látex, cuando yo quiero poner un sombrero, usa la palabra hat, ¿sí? Está en inglés, y bueno, hat A. Entonces esto es a gorro. Entonces, ¿se acuerdan cómo era? Fíjense, porque acá se ve lindo, el promedio de las XY menos el promedio de las X por el promedio de las Y, dividido el promedio de las X cuadrado menos el promedio de las X al cuadrado.
¿Está bien? Esto era la A. Y el hat B era el promedio de la Y menos el A gorro por varetes. Entonces escribí este código, corrí y me dio los números que les mostré. No sé si están claras estas operaciones. Sí, sí. Claro. Lo más delicado es esto, ¿sí? Que yo mismo dudé, pues yo no soy muy leído en R. Vieron que Vale y Alejandro vuelan. Entonces tenía dudas, pero bueno, como me dio bien, quiere decir que lo verifiqué, es decir, hice X por Y, apreté Enter y me mostró los números y me di cuenta que eran los productos, entonces está bien la operación, es este símbolo, el asterisco, y bueno, así calculé mis estimadores. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? La recta roja es la recta estimada, ¿sí? Y esto es lo que yo le decía de la belleza, si se puede ver, considerar que hay belleza, en realidad va por donde tiene que ir, porque deja algunos datos arriba y otros abajo, y los deja parejo, entre comillas. Y dibujé en un poquito más suave, en naranja, no sé si se ve, una recta teórica con A y B. Pero en realidad la recta naranja en la realidad es desconocida. Pero quiere decir que si los datos son relativamente buenos, el procedimiento nos da una aproximación razonable de la regresión lineal. Y bueno, esto es lo que yo quería contarles hoy. No sé si queda alguna pregunta dentro de la parte grabada de la clase que quieran hacer. Yo estoy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, como siempre, los saludo. Nos vemos el martes. Lo que vamos a hacer Sofi, chao. Fede, gracias. Lo que vamos a hacer el martes es hacer esto mismo, pero en R. ¿Tá? Porque ustedes, como se imaginarán, fueron agraciados, ¿sí? Digamos, fueron, como es, elegidos para tener un programa de software que hace por ustedes y por mí también todos estos cálculos, ¿sí? Y además, lo que vamos a estudiar sobre todo es la calidad de la aproximación, ¿sí? ¿Cómo se puede medir la calidad de la aproximación? Porque estos datos funcionan bien porque fueron diseñados así. Pero en la vida real, como eso que les contaba de la movilidad y la tasa de reproducción, esos datos, bueno, ahí hay que lidiar. Entonces, si es un modelo lineal o no es un modelo lineal, es muy discutible. Entonces, hay algunas formas de decir cuán bueno es el ajuste, ¿sí? Y vamos a estudiar ese tipo de cosas. Entonces,